Y bueno, ¿cómo están? ¿Están bien? Bueno, nuestros pastores están ahorita con su familia en McAllen. Les pedimos sus oraciones. Regresan entre semana. Para el miércoles aquí ya va a estar el pastor dando la segunda Pascua. Les animo a venir los miércoles. Empezamos el miércoles pasado con la primera Pascua. Estamos viendo las 3 Pascuas del Evangelio de Juan. Próximo miércoles nuestro pastor estará dando la segunda. Pero antes de empezar, me gustaría reconocer y saludar a la gente que nos visita por primera vez aquí en Amistad de Monterrey. ¿Pudieras levantar tu mano para saludarte, reconocerte? ¿Hay alguien? ¿O todos? Mira, acá de este lado. Bienvenidos, bienvenidos. Acá también, bienvenida. ¿Alguien más? ¿Todos los demás de casa? Ok, bueno, pues bienvenidos. Quiero compartir con ustedes el día de hoy algo que ha puesto Dios en mi corazón y lo he titulado Saliendo a flote. ¿Cómo se llama? Saliendo a flote, ¿sí? Es una expresión que nosotros normalmente usamos cuando salimos adelante, cuando enfrentamos un problema y salimos del problema. Y es una expresión que solemos usar diciendo hemos salido a flote. Pero te quiero llevar a una historia en la Biblia para poder compartir este tema. Y vamos a el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Aquí nos narra una historia en el capítulo 6, segunda de Reyes 6. Y en esta historia se encuentra un profeta llamado Eliseo. Y voy a empezar a leer, van a ser los primeros 7 versículos del capítulo 6. Y dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al río Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, un tronco de madera, y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y Eliseo les dice: ok, adelante, andad. Versículo 3. Y uno de esos hijos del profeta le dice: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, dice el profeta: ok, gracias por la invitación, sí voy. Versículo 4, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al río Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha. ¿Qué se cayó? El hacha. Estaban cortando árboles, lo estaban haciendo con hachas, no había sierras eléctricas en aquel entonces. Y dice que el hacha, la cabeza del hacha se le cae en el agua. Y gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestada. Versículo 6. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces el profeta corta un palo, corta una rama, y entonces lo echa en el lugar donde había caído. Y algo sucedió sobrenatural. Ocurre un milagro, algo que no es natural, algo que trasciende nuestro razonamiento y nuestra lógica, nuestro coeficiente intelectual. Y es que dice aquí que hizo flotar el hierro. Levante la mano, ¿quién ha visto flotar un hierro? ¿Nadie? ¿Nomás yo? No, ¿quién ha visto flotar un hierro? Pues no, porque no es lógico que el fierro flote sobre agua. ¿Por qué? Porque el fierro es más denso y es más pesado que el agua. Lo normal es que se hunda, no que flote. Versículo 7. El profeta le dice: tómalo. Y este hijo del profeta, este hijo o este estudiante de profeta extendió la mano y lo tomó. Y ahí se termina esta historia. Pero encontramos en esta historia que se perdió algo. Y lo que se perdió fue un hacha.
Un hacha que se hundió en un río. Ahora la pregunta el día de hoy es, ¿qué has perdido? ¿Alguien ha perdido algo? Lo que sea. Pues, todos, ¿no? Creo que el único que no ha perdido nada es mi compadre Marco. No. Pero todos en algún momento hemos perdido algo. Pero aquí dice que esa hacha se hundió en un río. Hay personas que están hundidas el día de hoy, o se están hundiendo. Y tal vez tú eres uno de ellos. Una persona que se está hundiendo o está hundida. La pregunta es, ¿en qué río te estás hundiendo? Hay gente que su economía está hundida porque están hundidos en las deudas. Tienen las tarjetas del crédito hasta el cuello y no hayan cómo salir a flote. Tienen problemas económicos muy fuertes y están hundidos y están desesperados para salir y no saben cómo hacerlo. Hay otros que están hundidos en dinero. Y lo digo en el sentido de que el dinero los gobierna. El dinero es su meta o es su fin. El dinero es su Dios. Y están atrapados en su riqueza, en su opulencia, en su... Dice la Biblia que el rico ni siquiera duerme por el dinero. Hay otros que tal vez sus emociones están hundidas. ¿Sabes cómo se le llama hoy al hundimiento emocional? Se le llama depresión. Y hay gente que está deprimida emocionalmente y no hallan o no saben cómo salir, y ahí van con psiquiatras, psicólogos, y yo no tengo nada contra ellos, yo soy médico, pero los ves emigrando de un médico a otro, de un doctor a otro, de un psicólogo a otro, porque no hallan la salida, no saben cómo salir a flote de su depresión, de su apatía, de su estado anímico hundido. Hay otros que están hundidos en cuanto a su perspectiva personal y tienen su autoconfianza en el piso. Gente insegura, porque están hundidos en cuanto a quiénes son. Hay sentimientos de inferioridad y eso es un hundimiento en cuanto a no entender quién eres. Es gente que anda buscando encontrar su identidad. Están hundidos. Mucha gente se mueve en este mundo sin entender quiénes son, sin encontrar nunca su verdadera identidad. Y muchos buscan su identidad en la profesión, o en sus logros, o en lo que hacen. Están hundidos. Y aún su actitud y su apariencia denota esa inseguridad que tienen. Hay otros que tal vez su matrimonio está hundido porque su matrimonio ha caído en un río de broncas, de pleitos, de contiendas, de disensiones, y su barco matrimonial se está hundiendo y no hayan cómo salir de ese hundimiento. Y hay muchos tipos de hundimientos. La pregunta es, ¿en qué te has hundido tú? Tal vez tu fe se ha hundido en el río de la duda y has dejado de creer. Ya no crees como antes. O tal vez es tu pasión por Dios lo que se ha hundido y ya no lees la Biblia, ya no te congregas, ya no sirves a Dios como lo hacías antes. Y vives anclado en la añoranza, en el pasado. Y hay gente que está hundida en el pasado, anclada al pasado, no pudiendo disfrutar el presente y no pudiendo avanzar al futuro, porque están hundidos. No logran salir de las aguas del pasado. Y en el presente están deprimidos. Y hay una desesperanza para el futuro.
¿En qué nos hemos hundido? ¿En qué río nos hemos hundido? ¿En qué río nos estamos perdiendo? Es la pregunta hoy. Mira, no importa qué tamaño, qué tan pesado sea tu problema. Yo quiero decirte que hay buenas noticias de acuerdo a la palabra de Dios. Para Dios no hay nada imposible y Él puede sacar a flote lo que sea en tu vida. Lo que sea. El problema de sacar a flote algo no lo tiene Dios, porque Él sigue siendo todopoderoso y Él sigue sentado en el trono celestial y de ahí no se ha movido. El problema somos nosotros. El problema no es Dios. Dice que el hacha se le cae. Yo me imagino que, entiéndeme, en esta época de los profetas, tener una herramienta de fierro, de hierro, era caro. No cualquiera tenía ese tipo de herramientas. Este hombre por eso la pide prestada, porque no cualquiera tenía un hacha. Y tal parece que el hierro o el fierro del hacha se desprendió del mango y salió volando ese fierro y se hunde en el río. Ahora, eso es común. Yo no sé cuántos han usado un hacha, levanten manos. A mí me tocó cortar leña en el rancho de mi abuelo. Y tiene su técnica cortar un árbol, tiene su técnica hacer leña, ¿sí? Más que fuerza es maña, y algo que la Biblia nos dice es que el hacha debe estar siempre con filo, ¿verdad que sí? Mira, ese fierro de esa hacha somos nosotros, los hombres. Hay un versículo en la Biblia que dice: hierro con hierro se afila, se aguza. Y así igual el rostro del hombre con el de otro hombre. Entonces tú y yo somos ese fierro. El mango es Cristo. Mientras el fierro está pegado al mango, esa herramienta funciona y sirve y corta y cumple su propósito, que es tumbar árboles y hacer leña. Pero en cuanto ese fierro se desprende, deja de funcionar. Ya no se cumple el propósito del hacha. Y a veces nos puede pasar a nosotros que nos desprendemos de Cristo, y cuando te desprendes de Cristo, el riesgo es que te hundas y pierdas tu propósito de vida. Aquí el hacha se hundió. Pero vamos a ver algunos principios basados en esta escritura de lo que tú y yo podemos hacer cuando algo en nuestra vida se ha hundido o se está hundiendo. Y esta historia nos deja una enseñanza de qué es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Ok? ¿Listos? ¿Sí? ¿O están dormidos? No. Ok, vamos. Primeramente, versículo 1 dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo es estrecho. Estos hijos de profetas, entiéndeme, esta era una escuela, es un epicentro. ¿Dónde están los epicentros? Ahí están. Este era un epicentro, y el director no era Joseph, era Eliseo, el profeta Eliseo. ¿Ok, epicentros? Ok. Entonces, estos estudiantes se percatan de que hay un problema. El lugar donde estudiaban, donde se reunían para aprender, para oír al maestro, para oír a Eliseo, que era el director, el profeta, el lugar era chico ya. Es un buen problema, ¿no? Esos son buenos problemas. Malos problemas es cuando tienes una instalación grande y muy poquita gente y muchos lugares vacíos. Pero aquí es un buen problema. Quiere decir que iba creciendo la iglesia, cada vez era más popular, cada vez había más jóvenes queriendo aprender de Dios. Yo no entiendo cómo hay padres
que desaniman a sus hijos cuando quieren entrar a Epicentro, porque lo ven como una pérdida de tiempo. ¿Por qué vas a perder un año de tu vida en Epicentro estudiando? Mejor ya métete a la universidad. Te vas a quedar atrás, tus amigos van a avanzar, tú te vas a quedar rezagado. Wow. Y no entienden que es al revés. Invertir un año para Epicentro es nada contra todo lo que pueden ganar esos muchachos. Y aquí dice que era tanta la cantidad de estudiantes que estaban llegando que ya el lugar donde estaban era chico, estrecho. Y entonces aquí encontramos un problema. Primeramente, el primer acierto es que moraban juntos con su maestro. Yo quiero que veas a Eliseo, el profeta Eliseo, como una tipología de Cristo. Y estos estudiantes no solamente iban y venían a su casa, sino que, como muchos epicentros, vivían en las mismas instalaciones junto con su maestro. Querían estar con su maestro. No solamente les interesaba la clase que les proyectaban, sino eran jóvenes que les gustaba y querían aprender del estilo de vida de su maestro, porque ese es el verdadero discipulado. Cuando tú ves la manera como aquel maestro se comporta ante las diversas circunstancias que enfrenta en la vida, eso es lo que deja mayor riqueza y enseñanza de un discipulado. Sí, la clase, sí, el libro, pero sobre todo la vida. Tú enseñas con tu vida, y con tu vida o enseñas bien o enseñas mal a tus hijos, a la raza que está a tu lado. Estos chavos moraban, vivían. Llegó un momento en el Evangelio de Juan en que el Bautista ve a Jesucristo y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista tenía sus discípulos. Entre los discípulos de Juan el Bautista había uno que se llamaba Andrés, hermano de Pedro, Simón. Y había otro que es el mismo evangelista Juan. Y cuando oyen que el Bautista señala a Cristo, estos se van siguiendo a Jesús. Jesús se da cuenta que estos dos chavos lo vienen siguiendo, y Jesús les pregunta: ¿qué onda con ustedes? ¿Qué buscan? ¿Y qué es lo que le contestan a estos estudiantes, estos discípulos? Le dicen: Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Como diciendo: queremos estar contigo. ¿Sabes tú que el primer propósito por lo que Cristo te escogió es para que estés con Él? Antes que servir, antes que cualquier otra cosa, Dios te ha escogido a ti para que estés con Él. A Él le interesa que tú estés con Él, que estés cerca de Él, que vivas con Él, que lo conozcas. Y entonces Jesús les dice: vengan y vean. Los anima. Les dice: qué bueno que quieren estar conmigo, qué bueno que quieren vivir donde yo vivo, morar conmigo, estar cerca de mí. Y esos eran los apóstoles. Aquí estos estudiantes moraban con el Señor. Este es el primer consejo para tu vida: asegúrate que el Señor está contigo, que tú vives con Él y Él vive contigo. Asegúrate. Sí, lo necesitamos. Necesitamos que esté con nosotros. Ahora, estos chavos detectan un problema. El lugar era estrecho. Sí, y ese es un problema, la estrechez. Hay gente que tiene una mente estrecha, una mentalidad pequeña. Una cosa es que la circunstancia a tu alrededor esté estrecha, pero otra cosa es que tú permitas que la estrechez externa produzca una estrechez interna. Tú no puedes pensar en pequeño, porque el Dios que tienes es un Dios grande y poderoso, y nosotros no podemos ser escasos. Isaías en uno de sus capítulos dice: no seas escaso, extiende
tus estacas, extiende tu tienda. No seas pequeño, ensánchate. No te quedes, porque hay gente que es muy limitada. Son los que dicen poquito porque es bendito. Esa gente de mente estrecha o de mentalidad pequeña son los que siempre ante un reto dicen, no se puede. Su respuesta favorita, no se puede. Porque es gente que ve lo que tiene y no ve a Dios. Por eso el ejército de Saúl se acobardó ante el gigante, ante Goliat. Se empezaron a comparar, dijeron, está bien grandote y nosotros estamos bien chiquitos, no vamos a poder con él. Y era el ejército de Saúl y el mismo Saúl eran de mente estrecha. Y no pudieron enfrentar su reto. Los que tienen una mente estrecha, chiquita, una mentalidad pequeña, nunca enfrentan sus retos. Los entumece el miedo y ya no avanzan, ya no enfrentan. Tuvo que venir un chavo de mentalidad abierta, un chavo que no veía el problema, veía a Dios, y cuando comparaba su problema con Dios, el problema se veía chiquito comparado con Dios. Cuando tú haces esa comparación, cualquier problema es chiquito comparado con el Dios que tenemos. Y estos chavos dicen, es interesante que la palabra estrecho, aquí en este versículo 1, es una, en el idioma original, en el hebreo, es una palabra que se traduce por estrecho, pero también significa enemigo, significa adversario, significa oponente. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo que te impide avanzar, sí, es Satanás. Tenemos un enemigo que se llama diablo, lo dice la Biblia, pero a veces es tu mentalidad estrecha lo que no te permite avanzar. Tu mentalidad pequeña, tus ideas pequeñas no te dejan avanzar. Se te oponen, se te vuelven enemigos que impide que tú avances o que salgas a flote, porque a veces lo que te hunde es tu misma forma de pensar. Porque a veces estamos hundidos a la manera de pensar de este mundo. Y Romanos 12, versículo 2 me dice, no te conformes a la manera de este mundo, no te hundas en este mundo, sino transfórmate a través de la renovación de tu entendimiento. Y eso es lo que hunde a un cristiano. Eso es lo que hunde a un hijo de Dios. Y bueno, había este problema. Y entonces, versículo 2, dicen ellos, vamos ahora al Jordán, al río, tomemos de allí cada uno viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Estos chavos estaban bien entrenados por Eliseo, porque no solamente detectaron el problema y le llevaron el problema, sino fueron parte de la solución. Hay gente que es muy buena para criticar los problemas. No, es que en la iglesia esto, no, es que en la iglesia esto otro, no, es que ese Rafa, no, o sea, ese Roy, como no, o sea, a todo lo critican. Perdóname, compadre. Todo lo critican y todo lo ven mal y le ven broncas en todos lados. Pero es gente que solamente presenta los problemas, comenta los problemas, critica los problemas, pero no son parte de la solución. Si vas a venir con problemas, pues tráeme también la respuesta. ¿Cómo le hacemos para mejorar? ¿Cómo lo hacemos para que esto cambie? ¿Cómo te puedes involucrar tú para ser parte de la solución y no parte del problema nada más? ¿Me estás entendiendo? ¿Me entiendes, Méndez? Y aquí vemos estos chavos bien entrenados, porque sí, detectan problemas. Epicentros, por favor, chavos. Joseph les dice, oye, si ven un problema, por favor, repórtenlo, pero no se queden solamente con el reporte. Traten de ustedes ser parte de la solución. Esos son, o sea, entiéndeme, chavos con iniciativa. No se quedaban congelados, no se quedaban ahí apáticos, no se quedaban aislados o al margen, sino eran chavos que estaban involucrados en la obra del Dios y decían, sí, aquí hay problemas, pero nosotros podemos hacer esto, ¿qué te parece? Entonces, algo que necesitamos es trabajar. Hay muchos problemas que los podemos resolver
metiéndonos en el problema, buscando la solución, trabajando por la solución. Pero a veces no queremos hacerlo, no queremos pagar ese precio. Que lo haga otro. ¿Yo por qué? Yo no me dedico a eso, yo tengo mi trabajo. Que lo haga el pastor, para eso le pagan. No manches, no es así. Aquí dice, cada uno, dicen los chavos, tomemos de allí cada uno. Es decir, todos tenemos que participar en esto. No es chamba solamente de Eliseo. No son chavos que le dicen, a ver, Eliseo, tú eres el maestro, tú eres el director, esto ya nos queda chico, hazlo más grande. ¿Cómo le vas a hacer? Vete a cortar leña. No, los chavos dicen, cada uno de nosotros vamos a ayudar, todos vamos a trabajar. Esta escuela no solamente es tuya, Eliseo, es de todos. Amistad no es de Rodolfo Garza y Adriana, sino amistad es de todos nosotros. Es nuestra casa y tenemos que trabajar por ella. Tenemos que ensanchar. Queremos hacer un auditorio allá en el estacionamiento E1 para 3,000 personas. Es nuestro sueño. Porque no queremos quedarnos con esto. Queremos algo más grande. Porque le creemos a Dios que entre más grande pongamos la vasija, más aceite va a derramar Dios. Bueno, estos chavos le presentan el proyecto a Eliseo y le dicen, fíjate, esto es algo que tenemos que hacer tú y yo. Este es un proyecto de trabajo para traer una solución a un problema. Y entonces lo que hacen estos chavos es que le piden autorización al hombre de Dios. Le están diciendo, Eliseo, queremos hacer esto, ¿cómo ves? ¿Nos das permiso? Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer con Dios. Cuando tú te vayas a enfrascar en un proyecto de vida, el que sea aquí en la iglesia, sea en tu trabajo, en la familia, personal, lo que sea, involucra a Dios y pídele permiso primero. Preséntaselo a Dios, preséntale tus planes y dile, ¿qué onda, Señor? ¿Los apruebas o no? ¿Jalas conmigo o no? ¿Me lo autorizas o no? Y esto es lo que hacen estos chavos. Hay gente que se arranca a hacer proyectos de vida y nunca involucran a Dios. A eso sí, cuando tienen broncas, ay, Señor, ayúdame por favor. Y Dios dice, pues ahora sí, ¿verdad? Ya que tienes atorada la carreta, ahora sí me hablas. ¿Cómo no me hablaste antes de meterte en esa bronca? ¿Cómo no me buscaste? Aquí estos chavos acertadamente piden el consentimiento del hombre de Dios. ¿Qué más? No solamente eso, versículo 3, a uno de todos esos chavos se le prende el foco y le dice, ay, maestro, director, profeta Eliseo, no solamente te pedimos permiso, sino queremos que vengas con nosotros. Ese es el otro paso. No solamente es pedirle permiso a Dios y que te avale a Dios y que respalde Dios tu proyecto, sino luego es decirle, Señor, súbete a mi barco, súbete a este proyecto. No solamente necesito tu permiso, necesito tu presencia. Necesito tu presencia. ¿Por qué? Porque este chavo atinadamente dijo, oye, no vaya a ser que a la mera hora de estar jalando pase algo y necesitemos de la ayuda del hombre de Dios. Porque entiéndeme, aquí tú ves dos problemas en esta historia, dos problemas. El primer problema, la estrechez, el lugar chiquito donde estudiaban. Y era un problema, escúchame bien, que ellos humanamente podían resolver. Ellos podían hacer algo. Ellos tenían solución. Podían trabajar para resolverlo. Y mira, hay problemas, va a haber problemas en tu vida que tú, en tu capacidad, tú vas a poder resolver. En tus fuerzas, con tu trabajo, con tu habilidad, con tu experiencia, tú vas a poder resolver. Pero se presenta otro problema aquí en esta historia. Y el problema fue un problema inesperado, algo que no estaba planeado. Porque ninguno de ellos planeaba perder un hacha. Pero tratando de solucionar un problema, llega un imprevisto. ¿A cuánto les ha pasado un imprevisto?
Son cosas que te sacan de base, ¿sí o no? Son cosas que no tienes en planos. Son cosas que no contemplaste, se te pasó, no se te ocurrió que llegara a pasar. Pero te meten en unas broncotas que no sabes cómo salir de ellas. Y aquí, esta hacha que se perdió, escúchame, ninguno de esos profetas, ninguno de esos estudiantes podía hacer algo por rescatarla. Ni uno. Estaba fuera de su expertise, estaba fuera de su experiencia, estaba fuera de su capacidad. No había manera que alguno de ellos pudiera rescatar esa hacha. Era un problema que rebasaba su capacidad. Y así te vas a enfrentar con problemas en tu vida, en tus proyectos. Cosas que de repente, inesperadamente, van a llegar a tu vida y que van a rebasar tu capacidad, tu poder, tu fuerza, tu habilidad, tu inteligencia, y que no vas a saber qué hacer. Allí es donde entra el Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjate, cuando pasa este imprevisto, ¿sí? Gracias a Dios que iba con ellos. Por eso necesitamos que el Señor nos acompañe a todo proyecto, porque tú no sabes lo que va a pasar. Tú no eres adivino para saber qué va a pasar en el futuro. Pero lo mejor es siempre traer al Señor al lado para cualquier imprevisto. Y aquí vemos el imprevisto. Se le cae el hacha. Y fíjate cómo dice aquí el versículo 5: gritó diciendo: ¡ay! El hacha prestada. ¿Sabes tú que hay gente que le está gritando pero a la persona equivocada? Le anda gritando a la esposa, al esposo, le anda gritando a los hijos, le anda gritando al compadre, le anda gritando al trabajador de ahí del negocio, le anda gritando al jefe, le anda gritando a medio mundo, pero no le gritan a Dios, porque Dios simple y sencillamente no va con ellos. Le están gritando a la persona equivocada, cuando hay que gritarle al Señor. Este hombre, al momento del imprevisto, lo que hace es clamar: ¡ay, Señor mío! Era prestada. Y el hombre de Dios oye ese clamor, oye ese lamento. Y cuando Dios oye ese clamor y ese lamento, Dios no se queda estático, no se queda indiferente, no se queda apático. Dios es un Dios que lo mueve en las emociones, porque Él es el creador de las emociones. Y cuando ve que hay un lamento por parte de sus hijos, Él no es apático, Él no es indiferente a ese clamor, sino que responde a ese clamor. Dios le dice a Moisés en Éxodo: he bajado, he venido, te quiero usar a ti para rescatar al pueblo de Israel de Egipto, porque he oído su clamor, he oído sus gemidos, han clamado a mí, y no puedo yo quedarme en el cielo con los brazos cruzados viendo cómo están sufriendo a ellos. He venido a hacer algo, y lo voy a hacer a través de ti, Moisés. Wow. Todo porque hubo un clamor de parte de un pueblo. Y eso es lo que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que hacer cuando enfrentamos un reto de esa naturaleza, cuando está por encima de tus capacidades. Lo que tienes que hacer es levantar los ojos al cielo y clamar al Dios del cielo y decirle: ay, Señor, se está hundiendo esto en mi vida, acabo de perder esto, Señor, ayúdame porque yo no puedo, ayúdame porque esto es imposible para mí. Entre más me muevo, más me hundo. Ayúdame, Señor. Lo he tratado de resolver en mis fuerzas y no puedo. Ayúdame, Señor. Y hay que levantar un clamor, hay que levantar un lamento, y Dios va a escuchar esos clamores. Dios no oye las oraciones apáticas, las oraciones mecánicas. Dios oye las oraciones que salen del corazón. Y un lamento es un quejido que sale del alma. Ay, Señor, era prestada. Clamaron por la ayuda del Señor. ¿A quién le estamos gritando tú y yo? Versículo 6. El varón de Dios le pregunta: ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó tu hacha? Y la pregunta no es porque no supiera. La pregunta, cuando Dios pregunta algo, no es porque Dios no sepa. Dios, un atributo que tiene es que Él es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Entonces, cuando Él te pregunta algo, no es para que le respondas: Él ya sabe, es para que reflexiones.
para que tú te des cuenta dónde fallaste, dónde la regaste, en qué parte del camino te desviaste. ¿Qué pasó para que esa parte de tu vida se esté hundiendo? ¿Qué pasó para que perdieras eso? Es para que cada uno reflexionemos. Cuando Dios está en el huerto del Edén y le dice a Adán: Adán, ¿quién te dijo que estás desnudo? No era una pregunta porque Dios no supiera. Era para que Adán reflexionara dónde había cometido el error, dónde había metido la pata. Y mis amados, esto es lo siguiente que tenemos que hacer. Tenemos que ser humildes y reconocer cuando nosotros la regamos. Y esa confesión, traerla en arrepentimiento delante de Dios. Un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Y ese tipo de oraciones, Dios las escucha. ¿Dónde cayó? Y le mostró el lugar, ¿sí? Y entonces cortó un palo y lo echó sobre el agua, y esta hacha flotó. Ese palo es una tipología de la cruz de Jesucristo. El hombre, al momento de pecar, se hundió en las aguas de este mundo. Y el hombre sin Dios está perdido. Pero escúchame, no es la voluntad de Dios que tú estés hundido. No es la voluntad de Dios que tú estés perdido. Él quiere sacar a flote lo que hayas perdido. Y para eso mandó a Jesucristo a este mundo. Jesucristo dijo: yo he venido para buscar lo que se ha perdido, al que se ha perdido. El hacha flota y finalmente el profeta le dice: tómalo. Este es un milagro que hace Eliseo. Y los milagros, escúchame, el único que tiene poder de hacerlos es Dios. Pero Él en su amor quiere que tú y yo participemos de esos milagros. Y por eso le dice al chavo, al estudiante: agarra el hacha. Esa era la chamba: obedecer y tener fe, y agarrar con las manos de la fe el milagro. Eso le tocaba al estudiante. Dios tiene el poder para hacer el milagro, pero tú debes de tener la fe para tomar ese milagro en tu vida. Si tú no tienes fe, tú no tienes manos espirituales para agarrar los milagros de Dios que quiere darte en tu vida. Amén. Entonces, haciendo un repaso, número 1, hay que morar con el Señor, estar con Él, vivir junto con Él, pedir autorización de tus proyectos, de tus planes antes de emprenderlo. No solamente pedir autorización, sino pedir que Él te acompañe, que la presencia de Dios vaya contigo. Y luego, si sucede un imprevisto, clamar a Dios por ayuda. Y luego, reconocer dónde fue tu error. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, la primera carta va dirigida a la iglesia de los Efesios. Y le dice allí que la falta que tenía esta iglesia es que habían abandonado su primer amor. Y entonces lo que le dice Cristo a esta iglesia es: mira de dónde has caído, mira de dónde te desviaste, reconoce dónde fallaste y vuelve en arrepentimiento. Quiero terminar haciendo una oración, 2 oraciones. Cierren por un momento sus ojos para acabar. Quiero hacer 2 oraciones. Primeramente, quiero hacer una oración por aquellos que no está Cristo con ellos, que no viven con Cristo, pero que hoy reconocen y dicen: yo quiero vivir con Cristo, yo quiero caminar con Cristo, yo quiero morar donde mora Cristo. Y tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón, porque reconoces que hay un hundimiento en tu vida. Tal vez es un hundimiento emocional, tal vez puede ser un hundimiento físico, porque estás ante el reto de una enfermedad, has caído al río de una enfermedad y no hayas cómo salir.
Tal vez hasta te han desahuciado y te han dado un pronóstico médico malísimo y te has hundido en una depresión, en una angustia, en un temor. Yo no sé qué tipo de aflicción estés pasando, pero lo primero que necesitas saber es que tú necesitas a Cristo en tu vida. Y tú puedes hacer esta oración junto conmigo para recibirlo el día de hoy y poder poner este primer ingrediente en tu vida, que es morar con Él. Y puedes hacer esta oración junto conmigo y decir: Señor, en este día yo reconozco mis faltas, mis pecados, y me arrepiento de cada uno de ellos. Perdóname. Hoy yo reconozco a Cristo como mi Señor y mi Salvador, que Él murió por mí en la cruz, pero que también resucitó al tercer día y hoy está vivo y sentado a tu diestra. Señor, a partir de hoy te recibo en mi corazón y oro para que tú mores conmigo y yo morar contigo. Lléname de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Y la segunda oración que quiero hacer es por todo aquel que tal vez ha perdido algo en su vida. Tal vez has perdido tu fe ha menguado, se ha hundido, o tu pasión por las cosas de Dios, o tu servicio, o tu devoción por las cosas del Señor, o tu matrimonio, tu economía, o tal vez tienes un problema de desempleo y estás hundido laboralmente, o tu negocio no va bien y se está hundiendo. Yo no sé qué aspecto de tu vida tal vez esté hundiendo ahorita, pero si tú tienes un detalle de esto, si tú reconoces que necesitas que Dios saque a flote algo, yo te ruego que ahí donde estás te pongas de pie para orar por ti. Y el Señor, que tiene el poder de hacer milagros, y el Señor, que tiene el poder de sacar a flote lo que has perdido o lo que se ha hundido en tu vida. Tal vez es un hijo que se ha hundido en algún vicio, o eres tú mismo hundido en drogas, hundido en alcohol, o tal vez en pornografía. Yo no sé. Estás sumergido en una cosa de esa que no logras cómo salir, no logras cómo salir adelante, cómo salir a flote. Hoy el Señor quiere sacarte adelante. Hoy el Señor te va a sacar a flote. Pero necesitamos clamar, mi amado. Clamar como este joven. Ay, Señor, ayúdame, por favor. Estoy perdido. No sé qué hacer. Me falta la sabiduría, las fuerzas, la capacidad. Ayúdame, ayúdame. Y empieza a clamar ahí en tu lugar. Y los que están alrededor, levanta tus manos, y si está cerca hay alguien, empieza a orar por él. Vamos a orar unos por otros. Vamos a animarnos unos a otros. Vamos a bendecirnos unos a otros. Vamos a levantar las manos cansadas unos a otros. Y vamos a pedir, clamar, que Dios haga un milagro, algo sobrenatural en la vida de esta persona, de este amigo, de esta amiga, de esta familia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, clamando, 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 gimiendo, diciendo: Señor, ayuda, ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame. No es casualidad, Señor, que hoy esté aquí y haya oído esta palabra. Yo la agarro para mi vida. Yo te creo, Señor. Yo tengo la fe de creer que del cielo va a bajar la respuesta a mi necesidad. Señor, no busco la respuesta en otro lado. No busco la respuesta en los hombres. No busco la respuesta en este mundo. No, Señor. Yo busco la respuesta en ti, Señor. Yo clamo a tu nombre. Yo sé, Señor, que tú eres todopoderoso para sacar a flote aquello que se ha hundido en mi vida. Ayúdame, Señor.
Ayúdame, Señor, socorro. Socórreme, Señor, socórreme. Gracias, Padre, que tenemos este acceso a tu trono de misericordia, a tu trono de gracia, y podemos, Señor, clamar por ese auxilio. Socórrenos, Señor, socórrenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios te va a sacar a flote. Dios te va a sacar a flote. Va a sacar a flote lo que se ha hundido, lo que se ha perdido, y tú le vas a dar la gloria a Él. Tú tienes que tomar esta palabra para tu vida con fe, como lo hizo este estudiante, y agarró el milagro. Agarra el milagro el día de hoy. Agarra el milagro que Dios quiere y tiene para tu vida. Amén. Pues Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos vemos la siguiente.